mi nombre es Elena, y aquella noche entendí que ciertas verdades no gritan, estallan. Como el sonido seco de una copa rompiéndose contra el suelo. Era la fiesta de fin de año de la empresa. Uno de esos eventos donde todo parece ensayado, risas en el momento exacto, abrazos calculados, conversaciones vacías que se disuelven junto con el último sorbo de espumante. Yo estaba allí solo porque Daniel lo consideraba importante. Dijo que verse bien marcaba la diferencia. Que la imagen de la pareja sumaba puntos. Me arreglé en silencio, tratando de recordar en qué momento nuestro matrimonio empezó a parecer más una obligación que una elección. Al entrar al salón, él ya era el centro de todo. Traje oscuro, postura segura, esa sonrisa fácil de quien sabe exactamente cómo es percibido por los demás. Daniel siempre supo ocupar espacios. Reía en voz alta, brindaba, parecía cómodo. Parecía completo. Y yo estaba allí, con una copa de vino en la mano, observando a la distancia, como alguien que mira su propia vida desde afuera. Como si esa escena ya no me incluyera. Sentí una incomodidad leve, casi imperceptible, y debí haberme ido en ese instante. Pero no lo hice. Nunca me iba. Caminé hacia el bar. Necesitaba unos segundos lejos del ruido, lejos de la gente, lejos de él. Detrás de la barra, el barman secaba copas con un paño blanco. El jazz llenaba el ambiente mientras un grupo de colegas reía cerca de la pista. Y fue ahí, en ese segundo aparentemente común, cuando todo se vino abajo. Entre botellas alineadas y reflejos dorados, vi a Daniel. Y vi a Clara. Mi amiga más cercana. Se besaban como si estuvieran solos en el mundo. No había prisa. No había descuido. Había intimidad. Sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. No sé cuánto tiempo me quedé allí, inmóvil. Solo recuerdo el sabor ácido del vino y la música de fondo, indiferente a lo que estaba ocurriendo. Clara, que estuvo conmigo en mis momentos más difíciles. Que sostuvo mi mano cuando dudé de mí misma. Daniel, el hombre que un día prometió estar a mi lado cuando todo se volviera difícil. Allí, escondidos detrás del bar, compartían algo que hacía tiempo ya no existía entre nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no grité. No lloré. No hice una escena. Solo respiré hondo y dejé que el silencio dijera lo que yo no podía decir en voz alta. Fue entonces cuando noté a Rafael, el marido de ella, de pie cerca de la salida. Él también lo había visto. Nuestras miradas se cruzaron y no hubo sorpresa ni conmoción. Solo una calma extraña, casi inquietante. Se acercó con pasos lentos, se detuvo a mi lado sin tocarme y dijo en voz baja. Y tranquila. Esto aún no ha terminado. Fue la primera vez esa noche que alguien realmente me vio, por un instante sentí miedo. No por lo que había descubierto, sino por lo que aquello iba a provocar. Volví a casa sola. Daniel dijo que se quedaría un poco más para resolver asuntos pendientes. Sonreí. Una sonrisa breve, sin humor. Él aún pensaba que yo no sabía. En casa, el silencio era denso, casi físico. Me senté en el sofá, miré mi reflejo en el espejo del salón y vi a una mujer cansada pero extrañamente lúcida. El dolor seguía allí, firme, palpitante. Pero ya no era confuso. Era claro. Dirigido. Sabía que algo había terminado esa noche. Y, al mismo tiempo, tenía la certeza de que algo nuevo comenzaba a formarse. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. Daniel dormía a mi lado, exhausto, ajeno a todo. Observé su rostro y pensé en cada concesión, cada silencio, cada vez que elegí creer cuando quizá ya conocía la verdad. Volví a casa en silencio. Daniel estaba en la sala, mirando televisión. Sonrió al verme, como si nada hubiera pasado. Te desapareciste, amor. ¿Todo bien? Todo bien, respondí, con una voz neutra. Y fue ahí cuando lo entendí, a veces, mentir no es debilidad. Es supervivencia. Durante los días siguientes fingí normalidad.
Preparé la cena, lavé los platos, fui a trabajar. Cumplí horarios, sonreí cuando era necesario. Daniel seguía con el mismo aire seguro de siempre. Clara me mandaba mensajes triviales, que extrañaba nuestras charlas, que teníamos que almorzar juntas. Yo respondía con corazones. Por dentro, estaba construyendo el silencio más peligroso de mi vida. Rafael y yo empezamos a intercambiar mensajes discretos. Nada comprometedor. Ellos viajaron hoy. Él mintió sobre una reunión. Ella compró un vestido nuevo. Con cada línea, una parte de mi ingenuidad se apagaba. Y en su lugar nacía algo distinto, lúcido, frío, firme. Todavía no planeaba venganza, pero empecé a entender el gusto de quien ya no necesita justificarse. Una noche, mientras Daniel se bañaba, tomé su celular. El corazón me golpeó el pecho. Las manos se me helaron. El código era el mismo de siempre. Abrí WhatsApp. Una conversación fijada arriba, C. Leí 3 mensajes y cerré. No lloré. Dejé el celular exactamente en el mismo lugar. La rabia era tan grande que ni siquiera cabía en palabras. Al día siguiente me encontré con Rafael otra vez. Estaba distinto, más ligero, casi satisfecho. Trajo un sobre marrón con papeles dentro. Pruebas, dijo. Contratos. Mensajes. Documentos. Ya habían abierto una cuenta conjunta para la empresa nueva. Tomé el sobre y sentí su peso en las manos. No era solo papel. Era verdad. Y la elección que venía con ella. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora decidimos cómo sigue el espectáculo. Lo miré y, por primera vez, sentí algo parecido al alivio. No por haber encontrado un aliado, sino porque finalmente dejaba de ser espectadora de mi propia vida. Esa noche, al acostarme, me quedé mirando el techo durante horas. Daniel dormía tranquilo, de espaldas. Y entendí lo simbólico de ese gesto, siempre dormía de espaldas. Solo que yo nunca lo había querido ver. Tomé el celular, abrí el chat y le escribí a Rafael. Estoy lista. La respuesta llegó en segundos. Entonces mañana empezamos. No supe qué me dio más miedo, lo que estaba a punto de hacer o el hecho de no sentir miedo en absoluto. Creí que ya había visto lo peor en aquella fiesta, pero aprendí que la traición viene por capas. Rafael me esperaba en la recepción de mi trabajo. Mandó solo, pasé por aquí. Bajé con la excusa de buscar un documento en el auto. Nos subimos al coche. Él fue directo. No te va a gustar lo que traje. Me puso sobre las piernas una carpeta con elástico. Dentro había impresiones, comprobantes bancarios, una planilla con fechas y valores. El nombre de mi suegro. El de Daniel. Y una empresa que yo nunca había oído, Avante Consultoría. ¿Qué es esto? Pregunté. Su empresa, dijo. Abierta hace 2 meses. Socios, Clara y un testaferro. Daniel no aparece en el contrato, pero el dinero. Señaló los números. Sale de la cuenta de tu suegro y llega aquí. Mira las descripciones, anticipación, aporte, adelanto. Las mismas fechas de los viajes de trabajo. Pensé en los almuerzos de domingo. En mi suegro diciendo, orgulloso, que Daniel estaba madurando como empresario. Yo servía café y a la mañana siguiente desperté temprano. Ahora esas mismas frases de forma sabor a herramienta, elegante sin esfuerzo. Daniel salió antes que yo, apurado, diciendo que tendría un día lleno. Besó mi rostro con ligereza, como quien cumple un ritual antiguo. Esperé oír la puerta cerrarse antes de respirar hondo. En el trabajo, terminé lo que faltaba. Envié los últimos archivos al departamento legal. Recibí la confirmación de que todo estaba organizado, catalogado, rastreable. Nada dependía ya de versiones. Solo de tiempo. A las 6 de la tarde recibí un mensaje de mi suegro.
Conseguí los extractos antiguos. Hablamos mañana. Guardé el teléfono. Mañana sería suficiente. Por la noche llegué al restaurante algunos minutos después de la hora marcada. No entré. Me quedé afuera, observando a través del vidrio. Daniel estaba allí. Clara también. Vestido claro, postura demasiado confiada para alguien que construyó todo sobre una mentira. Se movían entre las mesas como si el lugar les perteneciera. Rafael estaba dentro. Sentado al fondo. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él no saludó. Yo tampoco. No era un encuentro. Era una observación. No sentí rabia. Ni tristeza. Sentí distancia. La misma que aparece cuando algo termina antes de terminar oficialmente. Volví a casa antes que ellos. Preparé un té. Me senté en el sillón y esperé. Cuando Daniel llegó, estaba demasiado animado. Fue excelente, dijo. Las cosas avanzan rápido. Qué bien, respondí. Me miró durante unos segundos, como si buscara algo en mi rostro. No encontró nada. ¿Confías en mí?, preguntó de repente. La pregunta quedó suspendida en el aire, demasiado tarde para ser útil. La confianza no es una pregunta, respondí. Es una construcción. Sonrió, sin entender. Se fue a duchar. Tomé el celular y le escribí a Rafael. Mañana. La respuesta llegó breve. Mañana. Me acosté más tarde. Daniel se durmió rápido, de espaldas. Como siempre. Miré el techo una vez más. No sentí miedo. Ni prisa. Solo la claridad serena de quien finalmente entiende su papel. Yo ya no estaba reaccionando. Estaba conduciendo. Cerré el bolso con cuidado. El sonido del cierre fue discreto, pero definitivo. Por la noche, Daniel intentó acercarse. Servía vino como si aún fuera un gesto íntimo. Estás distante, comentó. ¿Todo bien? Estoy observando, respondí. ¿Observando qué? Rió, sin entender. Yo también reí. Pero el sonido de mi risa era otro. Más contenido. Más cansado. Listo. En la cama, me quedé mirando el techo, pensando en cómo el amor y la venganza a veces se confunden cuando uno ya no es la misma persona. Lo que yo quería no era que él sufriera. Era que me viera. Solo eso. Y ese sería el castigo más cruel de todos. A la mañana siguiente el celular vibró. Era Rafael. Hoy empezamos. Respondí solo con un ok. Me levanté, me duché y enfrenté mi reflejo en el espejo. El rostro era el mismo. Pero la mirada ya no pedía nada. En el trabajo, el ambiente era de expectativa. Todos comentaban la presentación del nuevo proyecto de Daniel y Clara. Yo fingía curiosidad, hacía preguntas, sonreía. Por dentro, solo observaba. Pasé la mañana organizando correos antiguos, contratos olvidados, versiones archivadas. Marqué fechas, nombres, anexos, firmas. Envié copias a mi correo personal y a una dirección segura que Rafael había creado. Cada clic era un paso. Cada archivo, un ladrillo de mi salida. Por la tarde, Rafael apareció en mi oficina. Traía una carpeta negra sencilla y ese mismo aire tranquilo de quien ya atravesó lo peor. Todo está listo, dijo. ¿Absolutamente todo?, pregunté. Pruebas, contratos, mensajes, registros bancarios. Y un regalo final. Colocó el portátil sobre la mesa y me mostró un enlace programado. Se enviará automáticamente el día de la presentación. A toda la directiva. Jurídico incluido. Lo miré en silencio. ¿Y si algo sale mal? No va a salir mal. Por primera vez, sonrió de verdad. Dudé un segundo. No por el plan. Por mí. Porque sabía que después de eso no habría vuelta atrás. Aún así, no retrocedí.
En los días siguientes seguí viviendo como siempre. Daniel llegaba tarde, con olor a perfume dulce. Clara me enviaba mensajes alegres, invitaciones a almorzar, emojis exagerados. Yo respondía igual. Creían que la obra seguía intacta. El viernes, Rafael y yo volvimos a encontrarnos en un café de Litaim. Mesa en un rincón. Él dejó un sobre la mesa. Firmas falsas, dijo. Usó tu nombre en 2 contratos. ¿Y el qué? Firmó como si fueras tú. El jurídico interno va a disfrutar saberlo. Guardé el sobre en el bolso. El sonido del cierre me pareció un punto final. Esa noche, Daniel estaba eufórico. Hablaba de la presentación, del futuro, de cómo todo cambiaría. Pareces entusiasmado, observé. Es la oportunidad de nuestra vida, Elena. Me miró a los ojos. Nuestra. La palabra resonó. Nuestra. La misma que él había enterrado meses atrás. Brindé. El sonido de las copas chocando fue más hermoso que cualquier explicación. El sábado, Rafael envió un mensaje corto. Servidor listo. Todo programado. Solo tienes que estar ahí. Respondí que estaría. El domingo me senté en el sofá con un cuaderno abierto y escribí lo que diría si hacía falta hablar. En el fondo sabía que no sería necesario. El plan hablaba solo. No quería humillar a nadie. Solo devolver las cosas a su lugar. La víspera de la presentación elegí la ropa con cuidado. Un traje beige claro. Discreto. Elegante. Nada llamativo. Cuando la fuerza es real, no necesita escenario. Antes de dormir dejé una carta sobre la mesa del salón. No era una despedida. Era un registro. A veces la peor traición es contra nosotros mismos, por haber creído demasiado, por haber callado demasiado. Pero todo silencio tiene un límite. El mío termina mañana. Doblé la carta, la guardé en un sobre azul y firmé solo, H. Al día siguiente desperté antes del despertador. Daniel aún dormía. Preparé café como siempre y lo observé unos segundos. No había rabia. Ni amor. Solo lucidez. Te levantaste temprano, dijo, abriendo los ojos. Es un gran día, ¿no? Lo es, respondí. No percibió el tono. En el auto, avanzamos en silencio. Un silencio que anuncia el final de un acto. El evento fue en un hotel de lujo. Salón amplio, luces bien colocadas, música ambiente, gente sonriendo. Me senté en la segunda fila. Rafael, algunas sillas detrás. Un cruce de miradas fue suficiente. Daniel subió al escenario, saludó al público, elogió al equipo, presentó a Clara. Ella vestía de blanco. Sonrisa de vitrina. Comenzaron a hablar del nuevo proyecto. Durante unos minutos casi admiré la seguridad con la que mentían. Hasta que la pantalla parpadeó. Un ruido breve. Silencio. Y entonces, las diapositivas cambiaron. Contratos. Firmas. Transferencias. Mensajes. Sus nombres aparecían demasiado claros. A la mañana siguiente desperté temprano. Me vestí de forma simple. Elegante sin esfuerzo. Daniel salió antes que yo, apurado, diciendo que tendría un día lleno. Besó mi rostro con ligereza, como quien cumple un ritual antiguo. Esperé oír la puerta cerrarse antes de respirar hondo. En el trabajo, terminé lo que faltaba. Envié los últimos archivos al departamento legal. Recibí la confirmación de que todo estaba organizado, catalogado, rastreable. Nada dependía ya de versiones. Solo de tiempo. A las 6 de la tarde recibí un mensaje de mi suegro. Conseguí los extractos antiguos. Hablamos mañana. Guardé el teléfono. Mañana sería suficiente. Por la noche llegué al restaurante algunos minutos después de la hora marcada. No entré. Me quedé afuera, observando a través del vidrio. Daniel estaba allí. Clara también.
Vestido claro, postura demasiado confiada para alguien que construyó todo sobre una mentira. Se movían entre las mesas como si el lugar les perteneciera. Rafael estaba dentro. Sentado al fondo. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él no saludó. Yo tampoco. No era un encuentro. Era una observación. No sentí rabia. Ni tristeza. Sentí distancia. La misma que aparece cuando algo termina antes de terminar oficialmente. Volví a casa antes que ellos. Preparé un té. Me senté en el sillón y esperé. Cuando Daniel llegó, estaba demasiado animado. Fue excelente, dijo. Las cosas avanzan rápido. Qué bien, respondí. Me miró durante unos segundos, como si buscara algo en mi rostro. No encontró nada. ¿Confías en mí?, preguntó de repente. La pregunta quedó suspendida en el aire, demasiado tarde para ser útil. La confianza no es una pregunta, respondí. Es una construcción. Sonrió, sin entender. Se fue a duchar. Tomé el celular y le escribí a Rafael. Mañana. La respuesta llegó breve. Mañana. Me acosté más tarde. Daniel se durmió rápido, de espaldas. Como siempre. Miré el techo una vez más. No sentí miedo. Ni prisa. Solo la claridad serena de quien finalmente entiende su papel. Yo ya no estaba reaccionando. Estaba conduciendo. Cerré el bolso con cuidado. El sonido del cierre fue discreto, pero definitivo. Por la noche, Daniel intentó acercarse. Servía vino como si aún fuera un gesto íntimo. Estás distante, comentó. ¿Todo bien? Estoy observando, respondí. ¿Observando qué? Rió, sin entender. Yo también reí. Pero el sonido de mi risa era otro. Más contenido. Más cansado. Listo. En la cama, me quedé mirando el techo, pensando en cómo el amor y la venganza a veces se confunden cuando uno ya no es la misma persona. Lo que yo quería no era que él sufriera. Era que me viera. Solo eso. Y ese sería el castigo más cruel de todos. A la mañana siguiente el celular vibró. Era Rafael. Hoy empezamos. Respondí solo con un ok. Me levanté, me duché y enfrenté mi reflejo en el espejo. El rostro era el mismo. Pero la mirada ya no pedía nada. En el trabajo, el ambiente era de expectativa. Todos comentaban la presentación del nuevo proyecto de Daniel y Clara. Yo fingía curiosidad, hacía preguntas, sonreía. Por dentro, solo observaba. Pasé la mañana organizando correos antiguos, contratos olvidados, versiones archivadas. Marqué fechas, nombres, anexos, firmas. Envié copias a mi correo personal y a una dirección segura que Rafael había creado. Cada clic era un paso. Cada archivo, un ladrillo de mi salida. Por la tarde, Rafael apareció en mi oficina. Traía una carpeta negra sencilla y ese mismo aire tranquilo de quien ya atravesó lo peor. Todo está listo, dijo. ¿Absolutamente todo? Pregunté. Pruebas, contratos, mensajes, registros bancarios. Y un regalo final. Colocó el portátil sobre la mesa y me mostró un enlace programado. Se enviará automáticamente el día de la presentación. A toda la directiva. Jurídico incluido. Lo miré en silencio. ¿Y si algo sale mal? No va a salir mal. Por primera vez, sonrió de verdad. Dudé un segundo. No por el plan. Por mí. Porque sabía que después de eso no habría vuelta atrás. Aún así, no retrocedí. En los días siguientes seguí viviendo como siempre. Daniel llegaba tarde, con olor a perfume dulce. Clara me enviaba mensajes alegres, invitaciones a almorzar, emojis exagerados. Yo respondía igual. Creían que la obra seguía intacta. El viernes, Rafael y yo volvimos a encontrarnos en un café de Litayn.
Mesa en un rincón. Él dejó un sobre la mesa. Firmas falsas, dijo. Usó tu nombre en 2 contratos. ¿Y el qué? Firmó como si fueras tú. El jurídico interno va a disfrutar saberlo. Guardé el sobre en el bolso. El sonido del cierre me pareció un punto final. Esa noche, Daniel estaba eufórico. Hablaba de la presentación, del futuro, de cómo todo cambiaría. Pareces entusiasmado, observé. Es la oportunidad de nuestra vida, Elena. Me miró a los ojos. Nuestra. La palabra resonó. Nuestra. La misma que él había enterrado meses atrás. Brindé. El sonido de las copas chocando fue más hermoso que cualquier explicación. El sábado, Rafael envió un mensaje corto. Servidor listo. Todo programado. Solo tienes que estar ahí. Respondí que estaría. El domingo me senté en el sofá con un cuaderno abierto y escribí lo que diría si hacía falta hablar. En el fondo sabía que no sería necesario. El plan hablaba solo. No quería humillar a nadie. Solo devolver las cosas a su lugar. La víspera de la presentación elegí la ropa con cuidado. Un traje beige claro. Discreto. Elegante. Nada llamativo. Cuando la fuerza es real, no necesita escenario. Antes de dormir dejé una carta sobre la mesa del salón. No era una despedida. Era un registro. A veces la peor traición es contra nosotros mismos, por haber creído demasiado, por haber callado demasiado. Pero todo silencio tiene un límite. El mío termina mañana. Doblé la carta, la guardé en un sobre azul y firmé solo, H. Al día siguiente desperté antes del despertador. Daniel aún dormía. Preparé café como siempre y lo observé unos segundos. No había rabia. Ni amor. Solo lucidez. Te levantaste temprano, dijo, abriendo los ojos. Es un gran día, ¿no? Lo es, respondí. No percibió el tono. En el auto, avanzamos en silencio. Un silencio que anuncia el final de un acto. El evento fue en un hotel de lujo. Salón amplio, luces bien colocadas, música ambiente, gente sonriendo. Me senté en la segunda fila. Rafael, algunas sillas detrás. Un cruce de miradas fue suficiente. Daniel subió al escenario, saludó al público, elogió al equipo, presentó a Clara. Ella vestía de blanco. Sonrisa de vitrina. Comenzaron a hablar del nuevo proyecto. Durante unos minutos casi admiré la seguridad con la que mentían. Hasta que la pantalla parpadeó. Un ruido breve. Silencio. Y entonces, las diapositivas cambiaron. Contratos. Firmas. Transferencias. Mensajes. Sus nombres aparecían demasiado claros. Clara palideció. Daniel intentó mantener el control. Surgieron murmullos. Cámaras se levantaron. El director general se puso de pie. Rafael envió el último archivo, la firma falsificada. Y el sonido que resonó fue el mismo de la fiesta meses atrás, una copa rompiéndose. Yo no me levanté. Solo observé. La venganza, cuando es limpia, no necesita público. Esto es grave, dijo el director. Debe ser un error, intentó Daniel. Una falla del sistema. ¿Una falla que falsifica firmas? Respondió el director, helado. El salón quedó en silencio. Elena, ¿puedes venir un momento? Me levanté. Caminé hacia el escenario sin prisa. ¿Confirmas esta información? Él la confirmó. Y tengo los documentos originales registrados. Daniel intentó hablar. Fue interrumpido. Oh, basta. Suspensión inmediata. Jurídico activado. Seguridad discreta. Clara salió primero, tropezando. Daniel intentó alcanzarme. Elena, espera. Esperé demasiado, respondí.
Salí del escenario. En el pasillo, Rafael me alcanzó. Funcionó. Y no era para funcionar. Era para terminar. Asintió. Más tarde recibí una llamada de mi suegro. Lo vi todo. Estoy avergonzado, pero aliviado. Yo también. ¿Qué harás ahora? Vivir a mi manera. En casa, Daniel estaba sentado en el sofá, derrotado. Destruiste mi vida. No, respondí. Solo cosechaste lo que sembraste. Puse la carta azul sobre la mesa. Léela. Subí al dormitorio. En el espejo vi a alguien tranquila. No victoriosa. No vengativa. Solo libre. Más tarde, Rafael llamó. ¿Cómo estás? Respirando. Yo también. Hablamos de nada. Películas. Café. Lluvia. La verdadera venganza, dijo, es seguir siendo quien eres. Lo sé, respondí. Pero a veces es bueno ver cómo se llevan la basura. Rió. En los días siguientes llegó el silencio. Un silencio bueno. Daniel se fue de casa sin drama. Solo dejó las llaves. El vacío se volvió espacio. El espacio se volvió mío. Clara desapareció. Daniel intentó recomenzar sin éxito. Y yo seguí. Algunas historias no terminan con aplausos. Terminar en paz ya es más que suficiente. Y allí, por primera vez en mucho tiempo, lo supe, no era el final. Era el comienzo. En un rincón de la sala, había una mesa recién montada, 2 portátiles abiertos y una planta que todavía no tenía nombre. ¿Y esto? Pregunté. En nuestro nuevo comienzo, dijo Rafael, con sencillez. Renuncié. La idea es abrir una consultoría ética, transparente. Hacerlo de la manera correcta. De la manera correcta. Repetí. Y sin robar ideas, sin fingir ser quien no eres. Sonreí, mirando el espacio vacío, lleno de posibilidades. Suena utópico. Y tal vez, respondió él. Pero tú me mostraste que se puede empezar de nuevo con dignidad. Nos quedamos allí unos segundos, en silencio. La luz entraba por las ventanas de forma calma, dorada. Firmé los primeros papeles sin dudar. No por él. Ni por el proyecto. Por mí. En las semanas siguientes, el trabajo tomó forma. Bautizamos la empresa como Clara y Co. Y no en homenaje a nadie del pasado, sino a la claridad que por fin teníamos. Rafael se encargaba de las finanzas. Yo, de la creación. No éramos una pareja. Nunca lo necesitamos. Lo que nos unía era el respeto. Un día, al salir de una reunión, vi a Daniel al otro lado de la calle. Cabello desordenado, traje arrugado, mirada cansada. Él también me vio. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. No había rabia. Solo desgaste. Asintió con la cabeza, en un gesto pequeño, casi una disculpa. Respondí del mismo modo. Y seguimos. Cada uno hacia su lado. Como debía ser. Esa noche, me senté en el balcón y escribí en mi cuaderno. La venganza termina cuando el pasado deja de tener poder sobre nosotros. Cerré el cuaderno y respiré hondo. Más tarde, Rafael llamó. Hablamos sobre un nuevo contrato que estaba por cerrarse. Antes de colgar, dijo. ¿Crees que merecemos un brindis? Y creo que sí. Entonces mañana. El mismo café. Y el mismo café. Reímos. Una risa ligera. Sin dolor. Sin deuda. Al día siguiente, encontré el sobre azul que había guardado desde la víspera de la presentación. Lo abrí. El papel estaba amarillento, pero las palabras seguían teniendo fuerza. Mi silencio termina mañana. Sonreí. Realmente había terminado. Y lo que vino después no fue un grito. Fue vida. Pasaron meses desde aquel día en el hotel.
La vida tomó otro ritmo, otro peso. Hoy me despierto temprano, abro las ventanas y siento el aire de la mañana como si me reconociera. El café sabe a calma. El dolor se volvió recuerdo. Y el recuerdo, aprendizaje. Clara y Kou. Creció rápido. Proyectos limpios. Clientes que llegaban por recomendación. Un equipo pequeño y leal. Trabajar con Rafael se volvió natural. Ligero. No necesitábamos hablar del pasado. Estaba ahí como una cicatriz discreta, recordándonos lo que fuimos y lo que elegimos no volver a ser. Un día, mientras revisábamos un contrato, él comentó: ¿sabes qué es lo que más me impresiona? ¿Qué? Que la venganza perdió el sabor y se volvió paz. Lo miré y sonreí. La venganza solo es dulce mientras uno sangra. Después, pierde el gusto. Rió. Y el sonido de su risa llenó la sala. Algún tiempo después, recibí un mensaje inesperado. Era de mi suegro. Elena, quería verte. Solo conversar. Fui a su casa. El mismo despacho, el mismo olor a madera. Me recibió con un abrazo, un gesto raro. Debería haberte escuchado antes, dijo. Ya no importa. Sí importa. Daniel estuvo aquí. Se disculpó. Dijo que quiere verte. Dijo que necesita devolverte algo. Pensé unos segundos. Acepté. Nos encontramos en un café. El mismo donde todo comenzó. Él estaba distinto. Más delgado. Más viejo. Cansado de una forma que no era física. Colocó un sobre la mesa. Aquí están los papeles del divorcio, y el apartamento. Es tuyo. Y no era necesario. Sí lo era. Respiró hondo. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Y yo destruí eso. Lo miré. Por un instante, casi sentí lástima. Pero el tiempo ya había hecho su trabajo. Te perdono, dije. Pero el perdón no es una invitación para volver. Es solo el final de la historia. Asintió, bajó la mirada y se fue. Cuando se marchó, me di cuenta de que el corazón no dolía. Era libertad. Esa noche, me senté en el balcón con una copa de vino y escribí: la verdadera venganza no grita. No destruye. Florece en el silencio de quien reconstruye lo que intentaron quebrar. Y eso fue lo que hice. Me reconstruí. Mi trabajo. Mi dignidad. Meses después, Clara y Kou fue invitada a una conferencia sobre ética corporativa. Subí al escenario con el mismo traje beige del día del giro. Hablé de transparencia, respeto, y de cómo las empresas reflejan a las personas que las construyen. Al final, alguien preguntó: ¿qué te motivó a fundar tu empresa? Sonreí. Una historia mal contada, y las ganas de escribirla a mi manera. El público aplaudió. No era un aplauso de éxito. Era reconocimiento. Y supe allí que el verdadero espectáculo había terminado. Después de la charla, Rafael me esperaba con 2 copas de espumante. ¿Un brindis? Por la libertad, respondí. Y por la dignidad. Las copas chocaron. El sonido fue distinto al de la copa rompiéndose años atrás. Ahora era entero. Limpio. Nuevo. A veces, cuando camino sola por la calle, todavía recuerdo la frase que escuché aquella noche lejana. Tranquila. El verdadero espectáculo está a punto de comenzar. Tenía razón. El espectáculo empezó allí. Pero quien brilló al final fui yo. Respiré hondo y sonreí. La vida está hecha de recomienzos. Y el mío, por fin, tiene mi nombre en los créditos. Si llegaste hasta aquí, gracias. Tal vez esta historia se parezca a la tuya, o a la de alguien que amas. Uno sobrevive a casi todo, incluso a la decepción. Y a veces, lo que parece venganza, es solo la forma más bonita de volver a empezar. Compártela con quien necesite recordar que la dignidad también es un tipo de amor.
Y si quieres escuchar más historias como esta, quédate. Respira. Porque todo dolor, tarde o temprano, se vuelve voz.